Buenas tardes, hermanos. Es una bendición de nuevo estar con todos ustedes en este día tan especial. ¿Por qué es especial? Porque lo hizo el Señor y lo hizo para que nosotros pudiéramos disfrutarlo y gozarnos en el Señor, darle toda la honra y la gloria que Él solo se merece. Pensando en todos estos tiempos, quiero hablar acerca de nuestras reacciones, cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones que estamos viviendo. Y antes de empezar, me gustaría elevar una oración al Señor para que su Espíritu Santo nos guíe a través de las Escrituras y podamos ser alimentados y podamos nosotros ser reconfortados, animados y fortalecidos para seguir viviendo y para seguir haciendo la voluntad del Señor. Oremos. Dios nuestro, amantísimo Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu verdadera, Señor, protección, por lo bueno que sos para con nosotros, tus hijos, para con aquellos Señor, que claman, Señor, por tu nombre. Padre Celestial, pedimos de que tu Espíritu Santo nos dé esa iluminación, Padre, que nos abra el entendimiento a través de tu palabra, Señor, y que nosotros podamos, Señor, entender tu voluntad, entender lo que querés, Señor, para con nuestras vidas. Pedimos, Señor, de que nuestras vidas sean transformadas por tu palabra, por el poder de tu Espíritu, y que esto te glorifique. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén. Hermanos, de veras que estos días estamos pasando por unas situaciones que para muchos, y no para todos, son únicas. Nunca en los últimos tal vez 100 años se había experimentado este tipo de sensaciones, de circunstancias, de retos, de pruebas. Y no sé cuántos de ustedes, cómo han reaccionado ustedes ante esta situación. Verdaderamente que el ser humano siempre reacciona ante las circunstancias de formas diferentes. Y esto, el cuerpo de Cristo, el cristiano, no está exento de esto. Nosotros tendemos también a reaccionar de formas diferentes en lo que es lo que estamos viviendo en estos momentos. Y para poder dar luz a cómo nosotros reaccionamos, pero cómo nosotros deberíamos de reaccionar con respecto a la voluntad de Dios, por esa razón vamos a buscar en la palabra del Señor para ver cuál es el carácter de Dios ante nuestras reacciones, ante cómo nosotros respondemos a las situaciones y cómo nosotros pensamos y vemos al Señor ante todo esto. Así que les voy a pedir de que busquen en sus Biblias el libro de Números en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el capítulo 21. Números capítulo 21, y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor de los versículos del 4 en adelante. Solo para darles un contexto, aquí es cuando el pueblo de Israel ya ha salido de Egipto, ya ha cruzado el Mar Rojo y ahora están encaminándose hacia el desierto, hacia la tierra prometida. Dice así la palabra del Señor, Números 21:4. Partieron del monte de Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá.
Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Después los hijos de Israel partieron y acamparon en Obot. Hermanos, muchos de nosotros ya conocemos esta historia, cómo el pueblo de Israel tenía esa reacción ante las circunstancias. Cuando no se miraban de acuerdo a como ellos querían que estuvieran, siempre ellos murmuraron, se quejaron ante Dios. Y esta yo creo que es una de las últimas murmuraciones en el desierto que tuvieron, porque esta vez ellos están viviendo una situación pero muy única. Toda su vida este pueblo vivió en Egipto, vivió en lo que es en el Negev, y ellos estaban acostumbrados a cierto tipo de vida. Es cierto que estaban esclavizados, estaban haciendo trabajo duro para los egipcios, estaban construyendo ladrillo y era una tarea muy dura. Pero algo que ellos estaban acostumbrados también era la abundancia de comida que tenían. Pues ellos estaban en un lugar en el delta del Nilo, cerca del delta del Nilo, y la abundancia de alimentos era evidente. No les hacía falta nada. Tenían verduras, tenían legumbres, tenían frutas, tenían muchas cosas que las tomaban por garantizado. Y ahora se están enfrentando en una situación única para ellos, desconocida. Ellos no habían experimentado el desierto de esta forma, no habían experimentado estar allí solos y sentirse que no tenían lo que ellos, con lo cual estaban acostumbrados. Y vemos de que al ver esto, nosotros nos podemos así relacionar con la situación de ellos. Podemos, ahora que estamos en esta situación, entender un poco lo que el pueblo de Israel estaba experimentando en ese momento. Podemos ver de que no estaban sintiéndose cómodos, estaban quejándose, o sea, no encontraban abundancia de agua, no tenían abundancia de comida, a pesar de que Dios no les dejó de proveer lo que ellos necesitaban. El problema es de que ellos no estaban recibiendo lo que ellos querían, sino que simplemente estaban recibiendo lo que necesitaban, lo que Dios en su soberanía, en su sabiduría, en su amor y su cuidado, entendía y sabía de que ellos necesitaban. Y es aquí donde vemos la reacción de ellos. Dicen que ellos se impacientó el pueblo, dice, por causa del viaje. Recuerden, era un pueblo que era sedentario, un pueblo que estaba ya acostumbrado a vivir en un solo lugar. Ellos no estaban acostumbrados a andar de lugar en lugar como un pueblo nómada. Esta es la primera vez. Y estaban ya tal vez cansados de andar caminando en el desierto. Y dice que el pueblo habló contra Dios y Moisés. Y esto es importante, hermanos. Vean, parece que ellos sí entendían de que Dios era el que les había librado de Egipto, el que les había proveído hasta ese momento la comida, el abrigo, todo lo que ellos tenían. Y claro, si ellos no hubieran tenido ese entendimiento de quién les estaba proveyendo todo, de quién los estaba guiando, de quién los estaba protegiendo, entonces ellos no hubieran clamado o hablado contra Dios y contra el líder humano de ellos, que en este caso es Moisés. Y esto es algo importante, hermanos, porque honestamente, en este mundo, en estos momentos, con toda esta situación que estamos viviendo, mucha gente está volviéndose hacia Dios, pero no para humillarse ante Él, no para clamar hacia Él con una forma humilde, como una forma sumisa, como una forma que adore a Dios, sino que quejándose. Ustedes lo han visto a través de las redes sociales, de las noticias, cómo la gente se está quejando de esta situación, de esta pandemia.
y le echan la culpa tal vez a los gobiernos, le echan la culpa a líderes, le echan culpa a la iglesia y últimamente le echan la culpa a Dios. Porque muchos dicen, si Dios existe, ¿por qué? Si Dios es amor, ¿por qué está sucediendo? ¿Por qué la gente está muriendo? ¿Por qué la gente está sufriendo? ¿Por qué los niños están muriendo de hambre? ¿Por qué la gente que es anciana, los desprovistos, son los primeros que están muriendo? Y hacen todo este tipo de quejas, de reclamos. Y podemos ver aquí de que el pueblo de Israel también lo hizo. Y nosotros no hemos cambiado como seres humanos nuestra actitud ante estas circunstancias, ante las circunstancias que nos rodean, nunca ha cambiado. No cambia. Lo podemos ver aquí, lo podemos ver ahora. Usted va a encontrarse con gente, ya sea en la calle, en el supermercado, en las tiendas, en su trabajo. Aún entre el grupo familiar, usted va a ver que hay gente que va a estar indignada, va a estar inconforme con lo que está sucediendo. Y vemos aquí que hay una pregunta clave. Y si nosotros nos acercamos, nos detenemos y vemos esta pregunta del pueblo, es una pregunta verdaderamente ofensiva. Porque dicen ellos, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Están diciendo, ¿por qué Dios ha hecho todo esto solamente para hacernos morir? Dios nos sacó de Egipto donde estábamos bien para que nosotros muriéramos. ¿Qué tipo de Dios es este? ¿Es un Dios amoroso? ¿Verdaderamente Dios es amoroso? Dicen. ¿Verdaderamente Dios nos cuida? Dios es un mentiroso, es lo que están diciendo ellos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Parece que ellos tenían una memoria muy corta. Parece que ellos tenían la memoria de un pez, que solo dura de 3 a 5 segundos su memoria. Parece que es el tipo de memoria. Y lo más triste de esto, lamentable, es que dicen, pues no hay comida ni agua y detestamos, dice. En la Reina Valera del 60, esta palabra dice que, dice, y detestamos, dice, no es otra cosa más que aborrecer. Es aborrecer. O sea que estas personas, estos israelitas, estaban aborreciendo esa comida. Dice, nuestra alma tiene fastidio, dice. Nuestra alma no era simplemente el paladar, sino que el corazón de ellos, la mente de ellos, todo su ser tenía un fastidio, tenía un aborrecimiento por ese pan liviano, dice. Este pan tan liviano, dice la Reina Valera 60. En la Biblia de las Américas usa una palabra más acorde a lo que es esta palabra, sino que dice este pan miserable, esta comida miserable. Así lo estaban describiendo. O sea, que ellos estaban diciendo de que la comida, el sustento que Dios les estaba dando, era algo como sobras, era de miseria, era que no era digno de ellos. Y cuando vemos esto, muchas veces nosotros no hacemos la relación. No hacemos la relación cómo es nuestra actitud ante las situaciones con respecto al Señor. Vea, la persona, claro, que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, es lógico que va a actuar de una forma así. Va a actuar así. Muchas veces nosotros en nuestro corazón, y cuando dice aquí esta gente que dice que en su corazón, su alma, dice su alma, su ser, estaba muy, pero muy en desacuerdo con todo esto. El ser humano actúa así, en su corazón siente muchas veces ese aborrecimiento por el tipo de vida que está viviendo, por la situación en que están, por las pruebas que están pasando, por el dolor, por la angustia, por la muerte, por la desnudez. Y muchos, sí, y sentimos aquel aborrecimiento, aquel rechazo, aquel asco por lo que estamos viviendo. Y muchas veces no nos damos cuenta de que cuando sentimos eso, lo que estamos haciendo es sentir un rechazo
por nuestro Dios y Salvador, por ese Dios que es justo, por ese Dios que verdaderamente conoce nuestro corazón, conoce nuestra alma, conoce nuestros sentimientos más íntimos que hay dentro de nuestro ser. Y actuamos así, como seres humanos. Y nos quejamos de Dios. Y pensamos, bueno, si Dios es Dios, es un Dios amoroso, ¿por qué me castiga así? ¿De veras me ha hecho nacer en este mundo solo para hacerme sufrir? No sé si usted ha pasado por esto. No sé si usted ha experimentado o estos pensamientos han pasado por su mente. Y verdaderamente podemos vivir toda nuestra vida pensando de esa forma. Y es algo que es necesario que nosotros podamos meditar y razonar en esto. Buscar en nuestro corazón verdaderamente si nosotros estamos exclamando las mismas palabras que ese pueblo de Israel estaba exclamando ante ellos. Vemos también en el libro de Levítico, en el capítulo 11, hay algo importante aquí. Le voy a pedir que busquen Levítico capítulo 11, y porque algo que vamos a encontrar en la palabra del Señor, cómo nosotros, nuestra reacción, desde el principio que el hombre, que el ser humano pecó, desde ese momento Dios tenía preparado un plan para nosotros, un plan para usted, un plan para mí. Y vea esto, dice que el Señor envió estas serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Mucha gente, o sea, de que esta fue una plaga, una peste. Y no estoy diciendo de que lo que estamos viviendo ahorita es un castigo de Dios hacia el ser humano, porque entonces eso sería algo ilógico pensar de que esto es un castigo de Dios, porque mucho cristiano ha sucumbido, su vida la ha perdido a causa de este virus. ¿Y cómo puede ser posible si Dios nos ama tanto que nos ha dado un castigo de muerte? No lo podíamos tomar así. Lo que vamos a ver más adelante de que esto nos está enseñando algo más, pero más profundo. Entonces vemos de que el Señor mandó estas serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces, dice, ante estas circunstancias, vea lo que Dios esperaba y lo que sucedió de parte del pueblo de Israel. Vea la reacción que Dios espera del ser humano. Es la única reacción que va a satisfacer a Dios. Vea, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Hemos pecado. O sea, de que el pueblo reconoció, un momentito, nosotros hemos ofendido a Dios. Somos nosotros los que hemos ofendido a Dios. Dios es bueno, Dios perfecto, Dios es santo, Dios es justo. El problema de todo eso es nuestro, es nosotros mismos hemos creado esta situación. Somos nosotros los que hemos hablado en contra del Señor. Y como siempre le dijeron a Moisés, intercede por nosotros. Y Moisés intercedió, dice la palabra del Señor en el versículo 7. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Hermanos, desde hace tiempo hemos estado viendo cómo toda la palabra del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, apunta a nuestro maravilloso, amoroso Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí podemos ver en este versículo cómo el Señor Dios les está
dando un mensaje del Evangelio de cómo Él habría de perdonar todos nuestros pecados. Porque Dios no simplemente le pudo haber dicho a Moisés, ¿sabes qué? Los perdono, no hay problema, voy a olvidar este pecado, pero no. Él no está centrándose en eso. Dios desde este momento, desde antes, estaba dándonos mensajes de lo que Él habría de hacer por toda la humanidad. Y vemos, dice que se haga una serpiente abrasadora. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y si usted busca en Juan capítulo 3, versículo 14, si usted busca Juan capítulo 3, versículo 14, va a encontrar una verdad de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo cuando está hablando con Nicodemo. Si usted recuerda cómo Nicodemo llegó a buscar al Señor de noche y el Señor le contesta en este versículo, dice... También Juan, estoy en Lucas todavía, perdón, en Juan capítulo 3, versículo 14. Y dice así la palabra del Señor, cuando está Jesús con Nicodemo. Dice, versículo 13, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés, dice, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estoy leyendo la Reina Valera del 60. Estamos viendo entonces de que la reacción que Dios espera de todo ser humano es que primeramente se arrepiente, reconozca su pecado y pueda, a través de la fe, ver al único lugar en que puede encontrar salvación, en que puede salvar su vida. Este era un mensaje que nos estaba mandando el Señor desde ese momento. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, vean, ustedes, para que puedan tener salvación de la muerte, ustedes primeramente necesitan reconocer su pecado y confesarlo. Y creer que al solo ver a ese lugar, a ese madero, que ahí es donde ustedes van a poder encontrar salvación de su pecado. Porque esta salvación que ellos tenían, esta sanidad, era por fe. Ellos lo único que tenían que hacer, los israelitas, en ese momento, cuando eran picados por la serpiente, lo único que tenían que hacer era ver a la estaca, el asta de madera, donde estaba la serpiente. Y al ver ahí, eso era todo lo que necesitaban para poder recibir sanidad, de ser librados de una muerte segura. Esa era la reacción que Dios estaba pidiendo del pueblo. ¿Podemos entender eso ahora? Podemos entender nosotros que en este momento estamos viviendo en medio de mortandad. Y a pesar de que muchas personas están muriendo de esta terrible pandemia, hay algo que ellos pueden hacer para librar su vida de la muerte eterna. Y eso es a través de reconocer de que son pecadores, de que están separados de la gloria de Dios y que ellos pueden ver a la cruz, porque en esa cruz fue colgado su pecado, porque el pecado, ¿qué es lo que produce? Muerte. Y por eso Dios le dijo a Moisés que pusiera una serpiente de bronce, representando el ¿qué? Lo que les estaba provocando la muerte. La serpiente estaba representando el pecado.
Y eso es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Cuando Cristo Jesús fue colgado en la cruz, Él se hizo pecado. Él se hizo pecado por usted y por mí. Y en estos días que nosotros estamos viendo, si no experimentando muchos, el peligro inminente de la muerte, necesitamos reconocer de que nuestra vida es corta. Y que necesitamos reconocer de que una vez muertos, si estamos separados de Cristo, si estamos nosotros infectados por este pecado, eso nos va a dar muerte eterna. Y solo en Cristo Jesús, solamente en Él, viéndolo a Él como nuestro único y suficiente Salvador, podemos encontrar esa vida, esa sanidad que solo Él nos puede dar. Esa es la reacción que Dios quiere de todos nosotros. Es la reacción que Dios quiere de las personas que no tienen esperanza en este mundo. Esa es la reacción que Él quiere de aquellos que están buscando desesperadamente protección de este virus. Y yo no sé usted si me está escuchando, me está viendo, no sé cuál es su relación con Dios. No sé si usted ha depositado, se ha arrepentido de sus pecados, ha reconocido sus pecados, le ha pedido perdón al Señor como el único que le puede perdonar y el único que le puede dar salvación. Yo no sé si usted ya lo hizo, pero si usted no lo ha hecho y usted teme por su vida, yo quiero recordarle algo. Y esto no es para infundir temor, sino que para abrirnos el entendimiento de que nuestra vida en este mundo, es corta, es frágil, pero la vida en Cristo es eterna y es llena de poder, porque Él es el que nos sustenta. Si usted no lo ha hecho, hoy puede decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Verdaderamente, reconozco que soy pecador. Reconozco que mi vida te ofende. Yo te ofendo porque soy pecador. Fui concebido en pecado. Y recibí como herencia el pecado desde Adán. Pero también reconozco que solo en vos, Señor Jesús, puedo encontrar salvación. Y en nadie más. Hoy lo puede hacer. Tal vez usted pueda librarse de esta pandemia. Pero eventualmente usted va a tener que fallecer, va a tener que morir, porque no somos eternos en esta vida. Pero tiene la seguridad de que usted, al morir, al dejar este mundo, va a tener una vida eterna que solo se encuentra en Cristo Jesús. Hoy lo puede hacer. Vea, los israelitas después de eso recuperaron la paz, recuperaron esa confianza, recuperaron esa protección del Señor. Porque Dios es un Dios que perdona, es un Dios que da vida. Pero que también por razón del pecado, el Señor da el pago justo por ese pecado a aquellos que no se arrepienten, a aquellos que no reconocen que Él, solamente Él puede dar vida eterna. Así es que vemos entonces cuál debe de ser nuestra reacción ante esta situación, ante esta vida, la única reacción que va a satisfacer a nuestro Dios y Salvador. ¿Lo quiere hacer ahora? O mejor dicho, ¿está usted en esa posición que reconoce la necesidad de alguien que le pueda preservar su vida eterna? Solamente en Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Y mientras oramos, usted le puede decir al Señor, puede abrir su corazón y decirle: Señor, te pido perdón por mis pecados, reconozco que soy pecador y reconozco que merezco el castigo eterno, pero también reconozco que me has amado tanto que mandaste a tu Hijo para pagar por mi pecado, y te pido que seas mi Señor y Salvador. Oremos. Dios nuestro, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por esta misericordia tuya, por este sacrificio que hiciste a través de tu Hijo en la cruz. Y Padre, pido por las personas que están escuchando, que están viendo este estudio, Padre, este devocional, esta palabra. Señor, que ahí donde están, Señor, que ellos puedan experimentar ese perdón tuyo. Que ellos puedan experimentar, Señor, el lavamiento de sus pecados. Que ellos puedan experimentar esta nueva vida. Que ellos puedan experimentar esta nueva paz, Señor,
que solo está en tu Hijo Jesucristo. Señor, pido también por mis hermanos, por la iglesia, por todos los que están experimentando situaciones difíciles, Señor, que también ellos puedan recordar, Señor, y descansar en esa promesa que vos diste, de que en el mundo tenemos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa confianza está en nuestro Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Pedimos por ellos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Solo quiero recordarles, si usted le ha pedido perdón al Señor y le ha pedido que sea su Señor y Salvador, háganoslo saber. Escriba abajo en el cuadro de comentarios que usted lo ha hecho. Queremos orar por usted y queremos de una forma, si es aquí cerca o lejos, donde quiera que esté, ayudarle a gozarnos con usted en esta nueva vida que usted está comenzando. Y si usted también es hijo de Dios ya, y usted ahora puede decir, ahora sí entiendo que mi confianza debe estar puesta en el Señor, háganoslo saber. Queremos orar por usted y queremos gozarnos también con usted. Que el Señor le bendiga.